Y al principio de todo, el grupo Hachira se encuentran cara a cara con el castillo que dejó de usarse tras la revolución Meiji, y al estar ubicado en un lugar no utilizado, el castillo acabó quedando en el olvido. Luego, uno de los Hachira confirma que llevaron a un aldeano al lugar y explica que la operación de anoche fue a la torre del castillo, pero aún así no encontraron nada. Y al escuchar esto, Sanemi se estresa y afirma que no hay manera de que hayan desaparecido de la nada, por lo que cree que los demonios simplemente los perdieron. Y en cuanto a Obanai, informa que una mujer desapareció ese día, y uno de los Hachira de al lado está decepcionado de sí mismo por haber permitido que algo así sucediera a pesar de que él era miembro del escuadrón exterminador. Ante esto Sanemi afirma cariñosamente que solo esperaba lo peor de ellos, y durante la conversación, Obanai nota la presencia de un individuo en el lugar y dice que aparentemente no llegaron tan tarde. Y entonces, empiezan a perseguir al hombre, quien a su vez se enfada al ver que todavía quedan miembros del escuadrón de exterminio de anoche. Dicho esto, continúa su camino llevando en su regazo a una mujer inconsciente, por lo que el escuadrón ingresa al lugar y al ser atacados por un Oni, Sanemi logra decapitarlo antes de que pueda hacer algo. Y entonces, comienza una batalla entre el escuadrón de exterminio y los Oni, y al final, Obanai les dice a los otros dos Hachiras que regresen a sus hogares, ya que de ahí en adelante seguirá su camino únicamente con la columna del viento. Y Sanemi, a su vez, afirma que los dos solo los están molestando, por lo que obedecen y se van. Y Obanai se da cuenta de su compañero algo extraño, y luego Sanemi le explica que simplemente no está contento con esa situación. Después de todo nunca había visto tantos demonios agrupados en un solo lugar. Y de repente, escuchan el grito de una mujer pidiendo ayuda, y luego Sanemi invade un área infestada de Oni y los mata a todos con la segunda forma de su aliento de viento. Y mientras tanto, Obanai le echa una mano y ataca al Oni con la quinta forma de aliento de serpiente, en lo que Sanemi muestra todo su agradecimiento, diciendo que no le pidió ayuda. Y en cuanto al secuestrador Oni, se da cuenta de que se enfrenta a dos cazadores de demonios muy inusuales, debido a su fuerza. Y entonces, comienza a correr desesperadamente, pero Sanemi dice que le hará dejar atrás a ese rehén y también su cuello, pero termina impidiéndose seguir su camino, debido a la aparición de varios otros Oni por la habitación, y mientras él se ocupa de sus enemigos, el secuestrador sigue escapando con la mujer. Y al saltar por una ventana, el hombre es perseguido por Sanemi, pero varios otros Oni parecen obstaculizarlo, por lo que Obanai le dice que vaya a salvar al rehén y le dice que le cuidará las espaldas. Y al escuchar esto, Sanemi confía en dejarle esta misión a su compañero, y vuelve a perseguir al secuestrador. Luego Obanai activa la tercera forma de su aliento de serpiente para perder al Oni, y en cuanto a Sanemi, finalmente alcanza al secuestrador y le afirma que no podrá derrotarlo incluso si reúne a todos estos demonios débiles. Por lo tanto, sugiere que el secuestrador y el Oni se rindan y se dejen matar, pero en cambio, todos van al ataque, pero Sanemi logra detenerlos con la cuarta forma de respiración de viento. Entonces el secuestrador se da cuenta de que el niño está decidido a recuperar a la rehén y la tira, pero Obanai logra atraparla a tiempo para que suceda lo peor. Y luego, él y Sanemi corren tras el secuestrador, pero al final, el hombre logra escapar después de perderlos. Entonces Obanai no entiende nada de lo que pasó allí, y Sanemi explica que los demonios huyeron a algún otro lugar desconocido, pero afirma que descubrirá a dónde huyeron. Y mientras tanto, Kanao regresa a casa, y Shinobu vuelve a comentar sobre el incidente con la aldea de los herreros, y afirma que solo fue posible derrotar a dos lunas superiores, debido a la ayuda que todos dieron. Y además, Shinobu dice que Nezuko logró conquistar el Sol, y con todo esto hecho ella cree que las cosas avanzarán aún más. Sin embargo, Shinobu advierte a Kanao sobre la posibilidad de que Muzan envíe a sus demonios para intentar capturar a Nezuko. Después de todo, tener en su equipo a un demonio que conquistó el Sol sería muy beneficioso para él. Ante estas explicaciones, Shinobu dice que habrá una reunión con los Hachiras, por lo que deberá ir a la mansión del señor Ubuyashiki, y mientras tanto dejará a Kanao responsable de cuidar a Nezuko. Y mientras tanto, Tanjiro se entera de todo lo que pasó en el castillo la noche anterior y también de que los demonios habían huido a otro lugar. Y en cuanto a los residentes del pueblo, todavía tienen miedo de que aparezcan más Oni en la zona por la noche, por lo que están trabajando duro para cambiar su ubicación. La enfermera dice que aún así tuvieron mucha suerte, porque con la aparición de dos lunas superiores, deberían haber sufrido daños aún mayores. Sin embargo, el escuadrón de exterminio tiene muchos pueblos vacíos, precisamente para esas ocasiones en las que necesitan trasladar gente a otros lugares de forma apresurada. Y al notar que Tanjiro come tanto, la enfermera le sugiere que encuentre una manera. Después de todo, el niño estuvo inconsciente durante 7 días completos. Y la enfermera recuerda que Meslov y Mr. Mist también se recuperaron muy rápido, por lo que compara la situación de Tanjiro, resistencia con los suyos. Y luego, comenta lo que le pasó a Nezuko y le pregunta si está bien, y Tanjiro explica que la vio caminando bajo el sol sin lastimarse. Y aunque no saben lo que esto podría significar, Tanjiro deduce que podría estar volviendo a ser humana, o tal vez está evolucionando hacia un demonio más fuerte. Entonces la enfermera pregunta quién se está encargando de las investigaciones al respecto, y Tanjiro dice que es Tamayo. La enfermera explica que después de lo sucedido con la hermana de Tanjiro, varias cosas más comenzaron a suceder también, y debido a eso el escuadrón exterminador recibió la orden de mantenerse alerta, y todas las Hachiras decidieron realizar una reunión. Y tomando todo esto en consideración, se pregunta qué pasará a partir de ahora, y mientras tanto, Sanemi llega a la reunión de Hachiras, y al verlo, Himejima lo felicita por el éxito de su última misión. Y en cuanto a él, Sanemi dice que se enteró de que Kanroji y Tokito lucharon contra dos lunas superiores, en lo que Kanroji confirma la historia y afirma que ganaron después de unir sus fuerzas. Y al escuchar esto, Sanemi se pone celoso, ya que nunca tuvo la suerte
suerte de encontrarse con una luna superior, y en cuanto a Obanai, le pregunta cómo estaban los dos después de la lucha contra las lunas superiores. Y al verlo preocupado por ella, Kanroji se emociona y Tokito dice que se ha vuelto mucho más fuerte, pero que aún no ha alcanzado su forma perfecta. Y luego, Himejima les dice a todos que no deben perder más Hachira, y explica que el hecho de que Tokito y Kanroji derrotaran a dos Super Moons sin perder la vida es en realidad un milagro. Y en cuanto a Shinobu, nota que las heridas de Tomioka sanaron muy rápidamente, por lo que pregunta qué pasó, pero Tomioka dice que el propio maestro hablará de ello más tarde. Y luego, Amane les explica a todos que la reunión de Hachira será presidida por ella, ya que su padre Kagaya está enfermo y, por lo tanto, ya no podrá presentarse ante los Hachiras. Y al enterarse de la triste situación del jefe Ubuyashiki, Himejima se arrepiente y dice que le gustaría verlo activo aunque sea un día más, y luego le desea fuerza a Amane, quien a su vez, agradece todo el apoyo de Hachira. Dicho esto, vuelve al tema del encuentro, y dice que Musan Kibutsuji ciertamente perseguirá a Nezuko, ya que ella logró conquistar la luz del sol, porque con ella a su lado, él también conquistará la luz del sol. En esto Amane afirma que una guerra importante, las proporciones son cercanas, y también comenta sobre la aparición de una marca única en Tokito y Kanroji mientras luchaban contra las lunas superiores. Y luego, les pide a los dos que le informen de las condiciones que los llevaron a obtener estas marcas únicas, pero al escuchar esto tan de repente, Kanroji se queda sin entender nada. En esto Amane explica que durante la era Sengoku, algunos espadachines que llevaron a Musan al borde de la derrota informaron que comenzaron a llevar marcas similares a las de los demonios. Y luego, Sanemi dice que recién se enteró de esto ahora, y pregunta por qué esta historia se mantuvo en secreto, y Amane explica que simplemente tenían miedo de enterarse de las marcas. Después de todo, nadie tenía tanta información sobre ellas, y deduce que la falta de información también se debe a que el escuadrón de exterminio ya había sido derrotado varias veces, y por eso hasta el día de hoy solo ha quedado registrada una frase sobre la marca. Y en este caso, esta frase decía que quienes portan la marca hacen que las personas que los rodean también la manifiesten, como si resuenan con ella. Y Amane informa que la primera persona de su generación que manifestó la marca no tenía la patente Hachira, en este caso es Tanjiro Kamado. Sin embargo, el niño muestra dificultades para explicar exactamente cómo apareció su marca, por lo que continúan observándolo. Y después de Tanjiro, otros dos Hachiras también manifestaron la marca, en este caso, Tokito y Kanroji. Dicho esto, Amane les pide a los dos que describan lo que les sucedió, y luego Kanroji informa que su cuerpo se sintió extremadamente liviano en un momento, y luego su corazón comenzó a latir aún más rápido y sin parar. Y después de contar su historia llena de detalles emotivos, todos a su alrededor la miran con desdén y Kanroji se disculpa. Y en cuanto a Tokito, relata que no conocía la marca, pero al pensar en la batalla le vinieron muchas cosas a la mente, y cree que si se cumplen estas condiciones, la marca aparecerá en todos. Y luego, se propone explicar cómo harán esto, pero antes de eso, Tokito informa que fue envenenado y no pudo moverse en la batalla anterior, y para tratar de reducir la circulación del veneno, intentó usar su técnica de respiración, y durante la pelea, Tokito ve que el chico que lo salvó casi muere, y esto termina despertando algunos recuerdos de su pasado y también muchos de odio, haciéndolo casi perder el control. Tokito informa que sintió que su corazón latía muy rápido y su cuerpo se calentaba como si estuviera en llamas, y al escuchar esto, Shinobu se sorprende por el hecho de que era capaz de moverse en este estado. Y Tokito, a su vez, llama a este periodo de su vida tamiz, porque el hecho de no saber si moriría o no es lo que lo diferencia de una persona que no manifiesta la marca. Y mientras tanto, Amane nota que el niño estaba dando muchos detalles sobre lo que le estaba pasando a su cuerpo en ese momento, por lo que le pregunta cómo sabía que su temperatura corporal estaba en 39 grados. Tokito explica que fue tratado por el señor Kocho cuando tenía fiebre y el termómetro mostró que su temperatura era exactamente 39 grados. Y al escuchar la explicación, Sanemi afirma que todo es muy sencillo de entender, pero Tomioka dice que él es quien tiene una mente muy simplista. Y después de eso, la nueva misión de la Hachira es manifestar marcas, pero Amane les informa que las personas cuya marca ya se ha manifestado ya no tienen tantas opciones. Y luego de que Amane sale de la habitación, Tomioka decide irse también, pero Sanemi lo detiene y le recuerda que deben organizar el rol que tendrá cada uno en esta nueva misión. Pero Tomioka afirma que solo los 6 deberían hablar sobre este asunto, después de todo él no tiene nada que ver con eso, y entonces Obanai no entiende nada y dice que Tomioka también es una Hachira, por lo tanto este asunto también lo involucra a él. De esto, deduce que Tomioka está pensando en comenzar su entrenamiento de inmediato, y en cuanto a Shinobu, ella le pide que le explique claramente cuáles son sus objetivos. Y luego, Tomioka afirma que él es diferente a los demás en esa habitación, pero al escuchar esta respuesta, Sanemi no se lo cree, porque siempre dice eso todo el tiempo. Luego siente que lo están subestimando y ataca a Tomioka, pero Himejima les dice a ambos que se sienten y sugiere que continúen la conversación, ya que tiene una propuesta. Y mientras tanto, Tanjiro recibe otra bandeja de comida, lo que lo emociona muchísimo, y la enfermera pregunta por Nezuko y las 3 chicas bajitas que la acompañan. Y luego Tanjiro explica que los 4 se tomaron un tiempo para divertirse, ya que hasta el momento no hay ningún exterminador en estado grave. Y gracias a esta interacción con las chicas, nota que su hermana empieza a hablar un poco más, y mientras tanto, Zenitsu regresa después de su misión, y encuentra a las 3 hermanas elogiándolo por su buen trabajo. Y en cuanto a él, Zenitsu comienza a enloquecer después de recordar las veces que casi muere en la misión, y afirma que solo se esforzó por mantenerse con vida gracias a ellas, ya que cree que las chicas estarían muy tristes si muriera. Sin embargo, ellos niegan su deducción en ese momento, pero dicen que están felices de que haya regresado con vida, por lo que
que Aoi se acerca a él y lo felicita también, y luego Nezuko le da la bienvenida. Y esto hace que Zenitsu se sienta extremadamente feliz, pero le resulta extraño que ella hable tanto, por lo que Aoi intenta alejarlo de Nezuko, pero Zenitsu sigue hablando sin parar, y dice que Nezuko era muy hermosa bajo la luz del sol. Y mientras tanto, Shinobu vuelve a hablar del entrenamiento que los Hachira iban a dar a los miembros del escuadrón de defensa, y Sanemi pregunta sobre la duración y cuándo comenzará el entrenamiento. Y luego, Himejima dice que comenzarán a entrenar en menos de 3 días. Después de todo no tienen mucho tiempo y tampoco saben cuál será el próximo movimiento de Musan Kibutsuji. Y en cuanto a Obanai, comprende las prisas de Himejima. Después de todo no pueden dejar que los demonios se salgan de control nuevamente, de lo contrario no podrán hacer el trabajo. Luego Kanroji pregunta qué deben hacer si los demonios los atacan en medio del entrenamiento, y luego Himejima explica que los demonios solo apuntan a Nezuko Kamado. Dicho esto, recuerda que los avistamientos de demonios comenzaron a disminuir poco después del incidente en la aldea de los herreros. Y para aprovechar esta situación Himejima cree que lo mejor es entrenar a todo el escuadrón de exterminio. Después de todo esto es una tarea urgente. Misión. Es muy importante. Todos a su alrededor están de acuerdo con su sugerencia, pero Obanai pregunta si serán suficientes para llevar a cabo esta capacitación. Y Himejima dice que le pedirá ayuda al Hachira retirado, y al día siguiente, Zenitsu visitará a Tanjiro y comenzará la mañana quejándose, ya que tendrán más entrenamiento justo después de que él regrese de su misión. Explica que todos entrenarán con uno de los Hachira activos, y Tanjiro inmediatamente se emociona y dice que cree que es una idea increíble. Sin embargo, Zenitsu dice todo lo contrario, ya que cree que tendrán un entrenamiento más pesado del que es común con los Hachira, y luego, Tanjiro explica que poder entrenar con alguien con un rango superior al tuyo es un privilegio. Después de todo, esto es un privilegio. Excelente atajo para mejorar tus habilidades, porque cuando luchan contra alguien más fuerte, son capaces de absorber las técnicas de su oponente, volviéndose cada vez más fuertes. Y al escuchar esto, Zenitsu se estresa con la positividad de su amigo y le dice que deje de hacerlo si quiere preservar su amistad. Y luego de terminar su berrinche, Zenitsu abandona el lugar y le pide a Tanjiro que no intente hablar con él por ahora, pero antes de eso, Tanjiro dice que se le olvidó decir algo. En este caso, quería agradecerle, porque durante la batalla que tuvieron contra los 4 superiores, Tanjiro no pudo mover sus piernas por un tiempo, y luego decidió usar la técnica de respiración de trueno que Zenitsu le enseñó, y así finalmente logró cortar el cuello del demonio. Sin embargo, Tanjiro dice que no pudo realizar la técnica tan rápido como Zenitsu, pero aún así le agradece por ello y explica que las conexiones que hacen pueden ayudarlos en tiempos difíciles. Dicho esto, Tanjiro afirma que el entrenamiento que hará con la Hachira ciertamente llevará a Zenitsu a un futuro mejor, y luego de escuchar estas palabras motivadoras, Zenitsu intenta mantener su postura y dice que no mejorará su estado de ánimo con solo palabras. Sin embargo, Tanjiro nota una enorme sonrisa en el rostro de su amigo, y con eso entiende que logré hacerlo más feliz. Y luego, sale del hospital luciendo mucho mejor y le desea lo mejor a Tanjiro, y mientras tanto, Tengen comienza a entrenar parte del escuadrón de exterminio con toda su fuerza. Y luego, al darse cuenta de que los jóvenes ya están prácticamente muertos por el entrenamiento, Tengen explica que el entrenamiento de Hachira activo será incluso peor que eso, por lo que deben prepararse más. Y luego de dar la hora del almuerzo, llama a todos a comer, pero los chicos caen al suelo sin fuerzas, dejando a Tengen visiblemente decepcionado. Después de todo, si los envía así a la Hachira, él recibirá toda la culpa por ello. Y luego, uno de sus sirvientes le pregunta qué tipo de entrenamiento pretende darles a los niños para mejorar su condición física, y Tengen explica que tendrán que pasar por el entrenamiento de movimientos rápidos de Tokito. Y luego, tendrán que entrenar la flexibilidad infernal de Kanroji, donde entra en juego Obanai, enseñándoles a manejar una espada de la forma más precisa posible. Y después de eso, también estará el entrenamiento de Sanemi, donde le enseñará al escuadrón exterminador cómo usar la técnica de los golpes infinitos, y teniendo en cuenta el nombre, Tengen cree que este entrenamiento nunca terminará. Y finalmente, tendrán un entrenamiento de amplificación muscular con Himejima, en el que Tengen explica que los Hachira intentarán aumentar su capacidad física tanto como sea posible. Después de todo aceptarán a varios soldados del escuadrón en su equipo. Y mientras tanto, Sanemi entrena a otra parte del equipo, y pronto se irrita con la laxitud del grupo, diciendo que a este paso no harán que le suba la temperatura ni un poquito. Y en cuanto a Obanai, corrige su postura de uno de sus alumnos, y explica que deja mucho espacio para ser devorado fácilmente por un Oni. Entonces Himejima también comienza a entrenar y les dice a todos que deben hacer lo mejor que puedan por el bien del maestro y también para honrar a todos los miembros del escuadrón exterminador que perdieron la vida. Y para poner fin a todo esto, Himejima afirma que todos los que están allí deben esforzarse más, y mientras tanto, Tanjiro escucha unos sonidos en la ventana, y al ver lo que era, recibe un golpe de su cuervo, quien se acerca a él para darle una carta de su maestro. Y al leer la carta, Tanjiro descubre que Tomioka no participa en el entrenamiento de Hachira. Y en cuanto a Amane, ella le explica a Kagaya sobre el plan de Hachira de entrenar al escuadrón exterminador para la batalla venidera, por lo que le garantiza que sus hijos continuarán haciendo su voluntad y llevando adelante sus sentimientos para derrotar a Musan Kibutsuji. Entonces Kagaya toma su mano y le agradece por todo lo que ha hecho por él, y más tarde esa noche, el cuervo de Tamayo se acerca a ella y le dice que tenga cuidado al dejar la ventana abierta. Después de todo, corre peligro al hacerlo. Esto, sin embargo, él lo comprende y dice que la luna de esa noche es realmente muy hermosa. Dicho todo eso, el cuervo se presenta como uno de los mensajeros de Kagaya Ubuyashiki, y luego Tamayo le pregunta cómo la encontró en ese lugar. El cuervo explica
que la encontró gracias a sus conexiones humanas, pues con ellas pudo identificar al anterior dueño de la casa que compró, y además, el cuervo también pasó todo el día vigilando a Yushiro. Y aunque es un cuervo muy bien entrenado, él la tranquiliza diciéndole que no tiene intención de lastimarla, y Tamayo le pregunta qué quiere con ella. Y cuando se da cuenta de que ella todavía tiene muchas sospechas, la comprende y dice que, de hecho, será muy difícil ganarse su confianza como lo hizo Tanjiro. En este punto, Tamayo continúa angustiada y se pregunta qué está tratando de hacer Ubuyashiki, y luego pregunta dónde está Yushiro, y el cuervo simplemente dice que está bien y vuelve a hablar sobre el tema que lo trajo allí. Luego le informa sobre una chica del escuadrón exterminador que entiende mucho sobre fisiología demoníaca y farmacéutica. Dicho esto, el cuervo le pide a Tamayo que estudie los cambios de Nezuko junto a esta chica. Entonces, ella terminaría ayudándolos a derrotar a Muzan, pero Tamayo se pregunta si realmente tienen la intención de trabajar con un Oni como ella. Y cuando lo vi llamando a demonio como ella para unirse al cuartel general del escuadrón exterminador, Tamayo está confundido y, en cuanto al cuervo, se dirige hacia la mansión Ubuyashiki esperando una respuesta positiva. Entonces Yushiro desesperadamente la alcanza y le dice que deben salir de esa casa inmediatamente, pero Tamayo parece estar tranquila con todo, porque ahora que Nezuko ha conquistado el sol, muchos cambios están ocurriendo, pero después de pensarlo un poco, se corrige y dice que estos cambios en realidad ya vienen ocurriendo desde hace algún tiempo, y Yushiro vuelve a llamar su atención, y entonces Tamayo lo tranquiliza diciéndole que dejarán esa casa, pero que ahora será diferente a todas las otras veces que necesitaron irse. Dicho esto, Tamayo decide ir a organizar los datos de la investigación que ha realizado hasta el momento, pero le pide ayuda en ese sentido, y le dice que esta posiblemente será la última vez que necesiten mudarse. Después de todo él se irá para la sede del escuadrón exterminador, y mientras tanto, Tanjiro lee una carta de su maestro, donde demuestra que está insatisfecho con su estado de salud actual, pues quería poder hablar con Hiyu, algo que ya no será posible. Y entonces, Ubuyashiki le pide a Tanjiro que hable con Hiyu por él, y al hablar más de su amigo, lo describe como una persona muy apegada al pasado, y su deseo es hacerlo cambiar, por lo que Ubuyashiki le pide que lo haga. Tanjiro hable sobre esto con Hiyu por él e insista en este tema hasta que finalmente comprenda y cambie su forma de pensar. Y luego de leer la carta, Tanjiro dice estar dispuesto a ayudarlo, por lo que sale de la habitación y se encuentra con Aoi, quien a su vez deduce que ya está pensando en volver al entrenamiento de Hachira. Sin embargo, Tanjiro dice que necesita encontrar a alguien antes de comenzar a entrenar, por lo que se da vuelta y vuelve a hacer su trabajo. Pero Tanjiro la llama nuevamente y le pregunta cómo hablaría para decirle a alguien que se siente solo que no está solo. Y Aoi dice que ella tampoco sabría cuál es la mejor manera de decirle esto a la persona, pero entiende que Tanjiro está queriendo enviar buena energía a esa persona específica. Sin embargo, Aoi dice que si ella fuera esa persona, preferiría quedar solo. Tu esquina. Dicho esto, ella le pide que espere un poco antes de irse, y luego se dirige a otro lugar, pero Aoi regresa y le pregunta si solo está hablando de una persona o de varias, y Tanjiro dice que es solo una persona. Luego la chica continúa su camino, y luego regresa con unos pasteles de arroz, y le dice a Tanjiro que los coma con esta persona, porque independientemente de lo que él diga, ambos necesitan comer algo primero, de lo contrario no se quedarán bien ni del corazón ni del cuerpo. Entonces Tanjiro le agradece la ayuda y se dirige hacia su objetivo, y al llegar a la casa de Tomioka, Tanjiro comienza a gritarle, y al ver que no responde, Tanjiro decide entrar a la casa. Entonces Tomioka lo escucha, pero cree haber escuchado las palabras equivocadas, por lo que regresa a su meditación creyendo que el chico se iría. Pero en cambio, Tanjiro simplemente salta por la ventana para entrar e informa que todos están entrenando ahora, pero Tomioka dice que ya está al tanto de todo esto. Entonces Tanjiro le dice que será autorizado a regresar a las actividades en 7 días, y luego les pide que entrenen juntos hasta entonces. Sin embargo, Tomioka dice que no lo entrenará, por lo que Tanjiro siente un ligero tono de ira en sus palabras y le pregunta por qué está enojado. Y Tomioka explica que está irritado por el hecho de que Tanjiro aún no domina completamente la respiración del agua. Después de todo se suponía que se convertiría en el pilar de agua. Y al escuchar esto, Tanjiro se disculpa, pero dice que ya habló con Urokodaki sobre este tema y descubrió que no es tan raro que un individuo cambie el estilo que usa por uno nuevo. Además, Tanjiro explica que la respiración acuática implica técnicas muy fundamentales, lo que significa que ha generado varias otras respiraciones. En esto, Tomioka afirma que alguien debe inmediatamente asume la posición del pilar de agua, ya que está vacío, y al escuchar esto, Tanjiro le recuerda que también usa la respiración con agua. Sin embargo, Tomioka afirma que él no es el pilar de agua, por lo que le pide que se vaya, pero Tanjiro recuerda que Ubuyashiki le había pedido que insistiera, y tomando esto en consideración, Tanjiro va a la casa de Tomioka nuevamente y lo invita a comer pastel de arroz juntos. Después de todo esto lo irritará menos, y cuando ve que Tomioka no volverá a irse, Tanjiro deja las bolas de masa en la puerta y se va. Y a la mañana del día siguiente, Tomioka regresa a su casa y encuentra a Tanjiro durmiendo en el suelo, y el niño está feliz de ver que Tomioka realmente se comió los pasteles que dejó el otro día. Entonces Tomioka lo ignora y se da vuelta, pero Tanjiro insiste en seguirlo y comienza a hablarle sin parar. Y al día siguiente, de repente aparece en casa de Tomioka, llamándolo para que puedan entrenar juntos, y conforme van pasando los días, Tanjiro sigue yendo a su casa. Y luego, Tomioka se pregunta si esto terminaría si le pidiera al chico que dejara de perseguirlo. Y durante otra de estas interacciones forzadas entre ambos, Tomioka dice que nunca llegó a la selección final, y al escuchar esto, Tanjiro deduce que están hablando de esa selección que tuvo lugar en la montaña con las glicinas. Y Tomioka, a su vez, explica que ese año participó
participó junto a un niño al que también le mataron los demonios a su familia, en este caso, un niño llamado Sabito. Y en cuanto a Tomioka, solo tenía 13 años en ese momento, y él y Sabito estaban perdidos en el mundo, y debido a que tenían tanto en común, los dos rápidamente se convirtieron en grandes amigos. Y poco a poco descubrió que Sabito tenía un enorme sentido de la justicia, aunque era muy joven en ese momento. Y la única muerte que tuvo ese año fue la de Sabito, pero antes de irse, el niño logró matar solo a casi todos los demonios de la montaña. Pero aún así, todos pasaron por la selección final, excepto Sabito, y en cuanto a él, Tomioka terminó herido por el primer demonio que lo atacó, por lo que Sabito acude a él para salvarlo. Y después de eso, escucha a alguien más gritar y decide ir a salvar a este otro chico, y a Tomioka termina desmayándose en medio de toda esta situación. Y cuando despierta, descubre que la última selección acababa de terminar, y como sobrevivió los 7 días, Tomioka pasó por la selección, pero siente que hay algo malo en eso. Después de todo no mató a ni uno solo demonio, y solo fue salvo por otros. Y tomando todos estos puntos en consideración, se cuestiona si realmente debería haber pasado la selección, y por esa misma razón se siente indigno de convertirse en el pilar de agua, y también cree que no debería poder estar al lado de las otras Hachira. Habiendo dicho todo eso, Tomioka le dice a Tanjiro que debería pedirle al otro Hachira que lo entrene, ya que eso es lo mejor que puede hacer. Después de todo, Tomioka ni siquiera es capaz de manifestar una marca, algo que posiblemente le hubiera pasado a Sabito si él estaba vivo. Y Tomioka, a su vez, le dice a Tanjiro que no pierda el tiempo buscándolo, y Tanjiro, a su vez, cree que a Hiyu le hubiera gustado haber muerto en la última selección. Y luego, siente todo el dolor de Tomioka, porque sus seres queridos también murieron mucho antes que él, y Tanjiro siente que hubiera sido mejor haber muerto antes que ellos. Y para empeorar la situación de Tomioka, la persona en cuestión murió defendiéndolo, y en cuanto a Sabito, Tanjiro también lo recuerda, pues fue el chico que lo entrenó en el monte Sahiri, justo al inicio de su entrenamiento con el señor Urokodaki. Y eso lo deja con una pulga detrás de la oreja. Después de todo, el chico debería haber estado muerto hace mucho tiempo, y además de ayudarlo, Sabito también se sacrificó para salvar a todos en la selección, algo que Tanjiro no pudo hacer, ya que estaba usando todas sus fuerzas solo para protegerse a sí mismo. De esto Tanjiro deduce que Sabito se habría convertido en un excelente espadachín si todavía estuviera vivo, y es exactamente este tipo de pensamiento el que hace que Hiyu siga adelante. Y en cuanto a Tanjiro, recuerda a Rengoku, quien, al igual que Sabito, también dio su vida para proteger a sus amigos, y Tanjiro también se siente culpable por esto, ya que hubiera preferido haber muerto en el lugar de su amigo. Además, cree que Rengoku podría derrotar a Muzan Kibutsuji algún día, pero el niño mostró más confianza en Tanjiro, ya que creía mucho en su potencial. Y al pensar en todo esto, Tanjiro se motiva nuevamente, pero siente que todavía no sabe qué decirle a Hiyu, y deduce que simplemente debería motivarlo a seguir viviendo a pesar de que se siente muy patético. Sin embargo, Tanjiro cree que Hiyu en realidad es mucho más capaz de lo que cree. Después de todo, debe haber trabajado duro para convertirse en Hachira, así que comienza a caminar hacia Tomioka para intentar hacerle una pregunta. Pero Tomioka continúa su camino, ignorándolo por completo, pero Tanjiro sigue llamándolo una y otra vez y le pregunta si no tiene la intención de transmitirle todo lo que Sabito le enseñó. Y al escuchar esto, Tomioka tiene un recuerdo de su infancia con Sabito, donde el niño lo regaña y le dice que no diga más que debería haber muerto, porque si Tomioka dice algo así, los dos dejarán de ser amigos. Y además, le recuerda que su hermana mayor solo lo escondió de los demonios precisamente para protegerlo, y con eso terminó siendo asesinada, por lo que Sabito le pide a Tomioka que no vuelva a decir que debería haber muerto, porque esto es lo mismo que burlándote y pisoteando los recuerdos de tu propia hermana. Después de todo, ella dejó de vivir solo para que él pudiera seguir adelante, y es por eso que Tomioka tiene la obligación de transmitirle el futuro que le confió. Entonces Tomioka recuerda la bofetada que Sabito le dio ese día, y la siente en su piel luego de escuchar esas mismas palabras de Tanjiro, y cuando recuerda esta conversación que tuvo con Sabito, se pregunta por qué se le había olvidado algo tan importante. Y entonces, Tomioka deduce que esto lo olvidó solo. Después de todo, recordar esto lo hacía llorar sin parar, además de darle una profunda tristeza que le impedía hacer cualquier cosa. Se disculpa con Tsutako y Sabito por ser tan inmaduros, y en cuanto a Tanjiro, ve a Tomioka parado en el mismo lugar durante mucho tiempo, y deduce que dijo algo muy insensible. Entonces Tanjiro tiene la idea de realizar una competencia para ver quién come más rápido, ya que esto sin duda hará que Tomioka tenga más éxito, y además, planea pedir que lo entrenen si gana el campeonato. Y entonces, Tomioka se vuelve hacia él y trata de decirle que se unirá al entrenamiento, pero Tanjiro lo interrumpe y lo llama para tener una competencia para ver quién puede comer Sarusoba más rápido. Y mientras comen, Tomioka pregunta qué les está enseñando Shinobu, y Tanjiro dice que todavía no sabe nada sobre eso tampoco. Y mientras tanto, Shinobu mantiene la calma al recordar las enseñanzas de su hermana sobre la importancia de saber controlar las emociones. Al fin y al cabo, solo las personas inmaduras no tienen control sobre sí mismas. Y de repente, Kanaon se acerca a ella y le dice que se irá a entrenar con el Pilar de Viento, y en cuanto a Shinobu, le dice que esta vez no podrá participar en el entrenamiento de Hachira. Luego los dos se sientan a hablar, y Kanao muestra que está triste por no poder entrenar con ella, y luego Shinobu nota que la chica ha evolucionado mucho en cuanto a mostrar sus sentimientos. En este decide contar finalmente sobre el demonio que mató a su hermana mayor, Kanae, y además, también revelará cómo se puede matar a este demonio. Y al volver a entrenar, Tengen se mantiene incisivo con sus discípulos como siempre, y por eso, pone a todos a entrenar su fuerza física básica, porque sin ella no podrán pasar a la siguiente fase. En este, uno de los discípulos cae al suelo cansado, y luego,
Tengen lo golpea en el estómago para hacerlo más inteligente y le reafirma que si no es capaz de soportar eso, no podrá soportar el entrenamiento con Fushigaba y Kanroji. En el entrenamiento continúa con Tengen castigando a todos aquellos que actúan con suavidad hasta que de repente Tanjiro aparece allí para verlo después de tanto tiempo. Y en medio de la conversación, Tengen dice que escuchó rumores acerca de que Tanjiro había luchado contra las cuerdas superiores nuevamente y para él, el chico ciertamente tuvo mucha suerte en esos conflictos. Sin embargo, la firma de Tanjiro solo sobrevivió gracias a los Tengen. Dicho esto, comienza a entrenar con los demás estudiantes, dejando a todos impresionados con su resistencia y cuando llega la hora de comer, Tanjiro se reúne con los sirvientes de los Tengen, quienes están contentos con su regreso. En el chico les agradece la ayuda que le están brindando y al verlo actuar tan formalmente, Makio pregunta qué está pasando y las otras chicas notan otras cosas sobre Tanjiro, ya que él regresaba con una mirada más masculina y maduro. Y mientras tanto, Tengen ordena a todos sus discípulos que coman bien, de lo contrario no podrán soportar el entrenamiento que harán en la tarde, y es más, Tengen afirma que les dará entrenamiento extra a aquellos que dejen comida en sus platos. Y al escuchar esto, Tanjiro comienza a preocuparse y decide empezar a comer lo más pronto posible, y durante la comida, uno de los cazadores de demonios le pide a su amigo que lo reemplace en el entrenamiento, ya que él solo estará de guardia esa noche. Sin embargo, el compañero rechaza la solicitud, diciendo que al día siguiente no entrenará si no está, por lo que prefiere dejar las cosas como están, y al caer la noche, los guardias recorren el lugar, y notan que no hay presencia de demonios alrededor. En esto, uno de los guardias comenta que los demonios están detrás de una chica llamada Nezuko, y tal vez esto explique su falta de actividad. Sin embargo, deja en claro que esto es solo su suposición. Después de todo, nadie le preguntó al demonio de forma directa. Y mientras caminan, uno de los guardias simplemente desaparece misteriosamente, dejando atrás a su compañero, y entonces, el guardia que se quedó, comienza a desesperarse por todo esto, y mantiene su espada amartillada, en caso de que necesite usarla rápidamente. Luego, su amigo reaparece de la nada, asustándolo, y luego, comienza a pelear con su amigo, y le dice que no bromee con estas cosas tan serias. Luego su amigo se levanta y se disculpa por el trolling, y exactamente en ese momento, ambos escuchan un ruido extraño. Uno de los guardias decide inmediatamente ir a ver qué está pasando, y entonces un ojo misterioso comienza a seguirlos discretamente, y a la mañana siguiente, Tengen se despierta listo para otra ardua sesión de entrenamiento. En pide a los alumnos que formen parejas, ya que uno de ellos tendrá que correr cargando a su compañero a la espalda, y entonces, Tanjiro toma la delantera, siendo el primero en iniciar la carrera, y los demás estudiantes lo siguen rápidamente, pero inician el entrenamiento cansados. Y durante el entrenamiento, uno de los estudiantes nota la tremenda fuerza de Tanjiro, y deduce que necesitará tener esa misma fuerza si quiere enfrentarse a las cuerdas superiores. Y luego de tomar un descanso, Tanjiro comenta un poco sobre cómo fue enfrentarse a la primera cuerda, y dice que de repente comenzó a ser atacado por ella. Sin embargo, él siguió solo mirando hacia adelante y resistiendo sus ataques, y cuando escucharon más al conocer los detalles de la fortaleza del mismo, los estudiantes notan que hay cosas que aún no son capaces de comprender. Y cuando cae la tarde, Tengen les da un último entrenamiento, que consiste en escalar una montaña entera y regresar, en la que vuelve a presionar a los chicos, diciéndoles que no tendrán futuro si no son capaces de hacer algo así, básico. Y en cuanto a las chicas, afirman aunque intenta ser muy duro en sus palabras, sigue siendo un tipo muy suave. Después de todo, pasó un día sin comer, solo para esperar a que el último exterminador regresara a la base, pero al final, terminó tener que ir a la montaña a buscar al niño. Y hablando de él, Tengen va allí, y dice que puede escuchar todo lo que dicen, y luego, le explica que su maestro puso a todos esos exterminadores bajo su cuidado, por lo tanto, no puede dejar que desaparezcan de ninguna manera. Y en cuanto a Tanjiro, decide comenzar a entrenar, y en el camino afirma que todo aquel que tiene el potencial para convertirse en Hachira debe tener una gran bondad en su corazón, y aunque siente que ya está en su límite, Tanjiro lo obliga, él mismo para continuar y buscar la victoria, de lo contrario no podrá cumplir la promesa que le hizo a su maestro, que en este caso sería traer a Hiyu a su lado. Y en cuanto a Hiyu, vuelve a hablar de la apuesta que hicieron, y dice que si pierde, debe participar en su entrenamiento. Sin embargo, Hiyu le pregunta qué ganará si gana el partido, y en medio de la conversación, el camarero los interrumpe para traer la comida, por lo que Hiyu le pide al empleado que traiga otro plato, y luego, Hiyu deja en claro que este será su último plato, así que si Tanjiro puede comer uno más plato extra, esto significa que ganó la apuesta y, por lo tanto, Hiyu necesitará participar en el entrenamiento de Hachira. Y al escuchar esto, Tanjiro obviamente se emociona y comienza a comer lo más rápido que puede, y mientras tanto, Obanai va donde Sanemi y se disculpa por llegar tarde. Entonces Sanemi le pregunta cómo va su entrenamiento, y Obanai le explica que este entrenamiento no es voluntad, ayudarlos contra las lunas superiores, y Sanemi, a su vez, dice que piensa lo mismo. Sin embargo, Obanai le recuerda que el maestro quiere que entrenen a los miembros del escuadrón, por lo que no tienen muchas opciones. Dicho esto, le pregunta qué quiere su amigo por ahora, y luego, Sanemi dice que todavía está pensando en lo que pasó en ese castillo cuando fueron tras los demonios. Sin embargo, todos terminaron desapareciendo a algún lugar secreto, lo que deja a Obanai insatisfecho hasta ahora, ya que todavía quiere saber qué fue sobre el otro lado de esa puerta, y luego, deduce que podría ser algún tipo de escondite de demonios. Sin embargo, Sanemi afirma que desde ese día, ha investigado el castillo en innumerables ocasiones y no ha encontrado nada que pueda corroborar esta teoría. En Obanai recuerda que los demonios desaparecieron de las ciudades en esa época, y al escuchar esto,
esto, Sanemi deduce que el objetivo de los demonios es la hermana de Tanjiro Kamado, y en cuanto a Obanai, afirma que no tiene dudas al respecto, por lo tanto, cree que algo grandioso está por suceder. En esto, Sanemi garantiza que pondrá fin a los planes de los demonios a pesar de que ya los han iniciado, y en cuanto a Obanai, siente que poder entrenar a los miembros del escuadrón exterminador lo aburre menos, pero aún así, él afirma que no podrá simplemente ignorar lo que está a punto de suceder. Después de todo esto podría ser un presagio de la tormenta que se avecina, y al escuchar a su pareja decir estas cosas, Sanemi dice que seguir hablando de este tema no los llevará a ninguna parte, y entonces, ambos revelan que tienen una propuesta el uno al otro, y en el caso de Sanemi, lo reta a un duelo, en el cual Obanai dice que su propuesta era exactamente esa, y mientras tanto Suma le da a Tanjiro un poco de té, ideal para curarlo del cansancio de ese día de entrenamiento. Y en cuanto a Izuru, ella le agradece una vez más por lo que hizo en el distrito de entretenimiento, pero Tanjiro le deja claro que no hizo nada solo, y entonces, Izuru recuerda a Nezuko, el chico jabalí, a Zenitsu y también a Tengen. Y ella afirma que si no estuvieran allí, probablemente ya no estarían vivos. Sin embargo, recuerdan el sufrimiento de Tengen respecto a ese día. Después de todo, todavía le hubiera gustado haber peleado, y se arrepiente mucho de haber abandonado el escuadrón. En esto, le ruegan a Tanjiro que derribe a Musan Kibutsuji, y él, a su vez, promete hacerlo, y volviendo al entrenamiento, Tengen dice que no harán la carrera de montaña a la que están acostumbrados, en este caso, lo harán. Reemplace este entrenamiento por algo más cercano al combate real, y luego, les dice a todos que vayan a la montaña, y les explica que las batallas contra demonios siempre se llevan a cabo de noche, por lo que deben mejorar sus habilidades de combate también durante este periodo, ya que de esta manera entrenarán sus sentidos, ya que su visión se verá comprometida. Dicho esto, Tengen decide hacerse pasar por un demonio, y les dice a los estudiantes que sobrevivan a sus ataques, por lo que pone la tarea de proteger a los demás sobre los hombros de Tanjiro, diciendo que debe derrotarlo mientras protege a sus compañeros. Y poco después, Tengen ataca al primer estudiante, tirándolo contra el suelo, y luego comienza a noquear a todos los demás uno por uno. En esto a Tanjiro se le dificulta mucho ver las cosas a su alrededor, y además tampoco puede buscar, por la presencia de Tengen a través de su olor. Y mientras tanto, Tengen continúa derrotando a los compañeros de Tanjiro y, finalmente, uno de los estudiantes afirma que no tendrá ninguna posibilidad contra una Hachira. En esto, Tengen aparece en la espalda del niño y rápidamente lo apaga, y luego, Tanjiro advierte a sus compañeros que no pueden atacar con ataques a medias. Después de todo, Tengen alguna vez fue un Hachira y, por lo tanto, podrá predecir cada simple movimiento que realizan. En esto, les pide a todos que permanezcan cerca de él, pero cuando intentan hacerlo, Tengen los detiene y les dice que todavía son demasiado lentos. Y cuando se enfrenta a tal fuerza, Tanjiro nota que los informes sobre Tengen eran correctos, y él a su vez, le ordena a Tanjiro que lo golpee con más fuerza, tras lo cual comienzan un duelo de espadas. Y todos los estudiantes se quedan en segundo plano, solo admiro su actuación. Después de todo, ambos son luchadores que se enfrentaron a una luna más alta y sobrevivieron. Y durante la pelea, Tengen se da cuenta de que Tanjiro realmente ha mejorado sus habilidades, y en cuanto a los demás, deciden atacar también, y al final, todos rodean a Tengen, dejándolo mucho más emocionado que antes, por lo que todos salir juntos. Y al final de la pelea, no pueden causar ninguna herida a Tengen, por lo que continúa encontrando a los chicos muy débiles, y dice que no los entrenó para que tuvieran miedo de sus oponentes. Y luego, uno de los estudiantes, dice que los Hachiras y Tanjiro podrán acabar con las lunas superiores y Musan Kibutsuji, por lo que está depositando sus esperanzas en estas personas. En esto, los otros estudiantes dicen que trabajarán duro para poder apoyar a Tanjiro y los Hachira en esta ardua batalla, y al escuchar esto, Tengen se vuelve más esperanzador para los chicos. Y al día siguiente, se da cuenta de que los chicos se están volviendo más fuertes, por lo que afirma que no hay nada más que Tanjiro deba hacer allí. Y además, Tengen afirma que a pesar de que han derrotado a una luna superior, nada de esto se detendrá si no acaban con ella con Musan Kibutsuji, y Tanjiro afirma que encontrará una manera de acabar con este tipo. Y antes de irse, Tanjiro se despide de todos, y recibe buenas vibraciones de Tengen, por lo que corre hasta llegar al entrenamiento de Tokito, quien a su vez, entrena a su alumno con mucho vigor, y dice que en una batalla real, el alumno ya había sido asesinado 3 veces. Y en cuanto al entrenamiento, Tokito dice que los estudiantes deben mantener su postura incluso después de ser golpeados, y luego levanta su espada y comienza a golpear a los estudiantes. Y al final, Tokito nota que luego de que uno de los estudiantes es eliminado, los demás también dejan de moverse, por lo que les aconseja que no lo hagan, de lo contrario podrían considerarse muertos también. Y al notar la presencia de Tanjiro, Tokito le sonríe, diciéndole que lo estaba esperando, y de repente, Kasugai se acerca a los chicos para burlarse de sus caras, y afirma que los matarán fácilmente si siguen siendo tan suaves. Y al escuchar esto, Tanjiro nota que el cuervo de Tokito no ha cambiado en nada, ya que sigue diciendo las mismas cosas malas de siempre, por lo que los estudiantes le piden a Kasugai que los deje en paz y se vaya, pero ella se niega y sigue molestándolos. Y en cuanto a Tanjiro, le dice a Tokito que está ansioso por empezar a entrenar con él. Dicho esto, van con Kanamori, quien está feliz de ver que Tanjiro logró recuperarse bien, y Tanjiro le pregunta qué está haciendo allí. Y luego, Tokito le informa que lo invitó, y luego le entrega a Tanjiro una espada y le pide que le apunte con esa arma. Y con la espada quieta, Tokito le lanza un avión de papel a la espada, y logra partir el avión por la mitad solo con la precisión de su lanzamiento. Y ante esto, Tanjiro se sorprende de lo afilada que es la espada, y Kanamori revela que él será el responsable de mantener esas armas, para dejarlas siempre en buenas condiciones para la batalla. En este, Tokito explica que al hacer esta petición,
precisión, su maestro lo apoyó en todos los sentidos, llegando incluso a construir ese cuarto para que sus espadas siempre estuvieran en mantenimiento. Y aunque está agradecido por eso, a Tokito le gustaría que sus espadas estuvieran siempre en mantenimiento. El maestro se concentraría más en cuidar su propia salud. Después de todo, solo piensa en sus discípulos. Y después de la conversación, Tokito vuelve a entrenar y le dice al estudiante que aún está dejando muchos huecos en su defensa, por lo que el chico se levanta y pasa al ataque, guiado solo por sus emociones, y obviamente se lleva la peor parte, al actuar así. Y luego, Tokito le enseña al niño que nunca será rival para su oponente si lo ataca de una manera tan emocional, porque hacerlo lo convierte en como una polilla volando hacia el fuego. Y es más, Tokito le recuerda que no tendrá una segunda oportunidad contra un demonio. Después de todo, solo puede ser derrotado una vez, por lo tanto, el niño deberá mejorar cada uno de sus movimientos, ya que esto le hará ganar habilidades que le ayudarán a ayudarte a sobrevivir. Y después de dar esta conferencia, Tokito decide terminar el entrenamiento de ese día, y luego los demás estudiantes van a ver cómo le va a su colega, y uno de los chicos le pregunta a Tanjiro si cree que es buena idea pedirle a Tokito que consiga más. Es fácil en el entrenamiento. Después de todo, si continúan a este ritmo, terminarán desmayándose antes incluso de enfrentarse a un demonio. En esto, Tanjiro dice que las cosas son aún más difíciles para Tokito, pues está entrenando a todos solos y sin detenerse ni un solo momento, y al pensarlo de esa manera, los estudiantes notan que esto tiene sentido. Y luego, Tanjiro va al barril de agua a lavarse la cara, entonces uno de los estudiantes le da una toalla, y vuelve a hablar de su maestro, diciendo que si al menos los tratara de otra manera, eso mejoraría. Cosas. Y en cuanto a Tanjiro, siente que Tokito en realidad se lo está tomando mucho más tranquilo que antes, y hablando de él, se va a algún lugar sin decir nada, y luego, el estudiante de al lado le explica que Tokito siempre sale de noche, y asume es solo para cenar. Y mientras corre por la ciudad, Tokito es perseguido por varios insectos, controlados por un tipo con un violín, y mientras tanto, Sanemi ataca a Obanai con la técnica de tormenta de polvo ascendente, y Obanai a su vez contraataca con la técnica de serpiente. En esto los golpes se reparten entre sí, y entonces Tokito llega al lugar pidiendo participar en el duelo también, y al verlo allí todos los días, Sanemi le pregunta si esto no interfiere con su entrenamiento diario, y Tokito afirma que el entrenamiento que realiza solo es suficiente para los miembros del escuadrón, y al escuchar esto, Sanemi lo entiende y explica que para un Hachira, el verdadero entrenamiento es solo el combate, y para mostrar todo el respeto que le tienen a Tokito, Obanai dice que ambos lo enfrentarán al mismo tiempo, y en cuanto a Tokito, dice que ambos pueden atacarlo cuando quieran, y cuando comienza la pelea, Kasugai se queda desde lejos animando a su dueño mientras lo llama increíble, pero Sanemi la golpea con una ligera ráfaga de su poder para que Kasugai se quede callado, y al finalizar el entrenamiento Sanemi afirma que volvieron a entrenar muy duro, al punto que podrían terminar lastimándose si perdían la concentración por unos segundos. En esto Tokito afirma que el entrenamiento real debe ser así, de lo contrario, no hubiera sido posible, no tiene sentido entrenar. Y luego, Obanai le pregunta sobre su entrenamiento diario, y Tokito le informa que Tanjiro acaba de llegar para unirse a la clase de entrenamiento, y al escuchar su nombre, Sanemi describe al niño como un tipo testarudo que se niega a morir. Tokito le informa que Tanjiro las heridas se están curando lentamente, por lo que estará completamente curado cuando se encuentre con Obanai. En esto, Obanai señala que podrá ser duro con el chico, ya que estará en perfectas condiciones, y Sanemi a su vez, afirma que Tanjiro todavía no es rival para un Hachira solo porque se ha vuelto un poco más fuerte, así que se asegurará de restregar esa verdad en su cara. Y al notar toda esta emoción entre ambos, Tokito sonríe, y dice que todo esto será muy divertido, y al día siguiente regresa a entrenar, y nota que uno de los estudiantes quedó congelado luego de ver a su compañero siendo eliminado, y luego, también lo derrota, para demostrarle que no deben bajar la guardia ni por un segundo. Y después de eso, Tokito mira su mano y nota que no siente ningún nerviosismo, por lo que sugiere que todos usen espadas reales en el entrenamiento. Una vez hecho esto, retoma el entrenamiento, pero el estudiante frente a él duda, diciendo que no podrá entrenar de esa manera. Sin embargo, Tokito insiste, pidiéndole al chico que se ponga en posición de duelo, en cuyo caso, el niño obedece a su amo, pero sigue respirando pesadamente, temeroso de lo que está por venir. Y al final el estudiante cae al suelo, y Tokito nota que al menos esta vez el estudiante no lo atacó emocionalmente, así que es un buen comienzo. En esto el niño afirma que en realidad no tiene idea de lo fuerte que es. Puede ser una verdadera batalla. Y además el estudiante dice que ya es consciente de que Tokito siempre va a un lugar durante la noche, a pesar de que está lleno de moretones debajo de la ropa. Sin embargo, lo único que hace Tokita es echarse un poco de agua en sus heridas, y por lo que continúa con su día normalmente. Y al escuchar esto, Tokito se pone reflexivo, y dice que a todos los estudiantes les va muy bien, pero aún no son capaces de ganar una batalla real, por lo que Tokito se siente obligado a seguir entrenando con toda intensidad. Después de todo, él no quiere que alguien allí sea asesinado por un demonio. Y a medida que pasan los días, Tokito nota que Tanjiro se ha vuelto aún más rápido. Sin embargo, aún necesita aprender a cambiar su estado de relajación a tensión muscular de una manera más fluida. En esto, Tanjiro se concentra en sus movimientos, y sorprende a Tokito al mostrar una evolución tan rápida, ya que tanto las piernas como la espalda de Tanjiro están en perfecta sincronización. Por lo tanto, Tokito afirma que ahora puede pasar a entrenar a la siguiente Hachira, y cuando recuerda que solo han pasado 5 días desde que llegó allí, Tanjiro se molesta un poco porque el entrenamiento ya terminó, y Tokito afirma que no le queda nada que enseñarle. En esto, los otros estudiantes intentan actuar de manera inteligente, y preguntan si ellos también pueden irse. Después de todo, han estado allí durante 2 semanas,
hermanas, y obviamente Tokito les prohíbe irse, ya que todavía necesitan aprender a golpear con una espada y destruir un muñeco con ella. Y de repente, Tanjiro se le acerca y le propone una competencia de aviones de papel, y le dice que si gana, Tokito tendrá que ser más amable con los miembros del escuadrón. En esto, Tokito acepta su desafío. Después de todo, casi tiene razón en que lo harás. No perder tal competencia. Dicho esto, salen y Tanjiro explica que si en 10 rondas su avioneta vuela más, ganará la competencia. Y al escuchar esto, Tokito le deja claro que el niño no podrá ganar ni un solo juego, por lo que comienzan el primer juego, lanzando sus avioncitos, y como era de esperar, Tokito gana el primer juego, y luego, sigue venciendo a Tanjiro en los siguientes combates, hasta que finalmente llega la última ronda, y Tanjiro vuelve a perder, y así, todas sus posibilidades se acaban y Tokito emerge como el ganador de la competencia. En esto, le dice a Tanjiro nuevamente que es imposible vencerlo en esa competencia de aviones. Sin embargo, uno de los estudiantes también está dispuesto a desafiarlo y dice que es bueno con los aviones de papel. Y luego, los demás estudiantes también deciden desafiar a Tokito, así que empiezan a hacer sus avioncitos para competir, y al final, todos lanzan sus avioncitos al mismo tiempo, y se quedan desde lejos mirándolos volar por el cielo. Y después de eso, Tokito y Tanjiro se sientan a hablar de un tema más serio, y Tanjiro dice que Muzan Kibutsuji realmente vendrá detrás de Nezuko. Después de todo, no se han encontrado con ningún demonio desde que ella conquistó el sol. Y luego, Tokito afirma que es precisamente por eso que se está llevando a cabo el entrenamiento de Hachira. En esto, Tanjiro confiesa que estaba preocupado por estar lejos de su hermana. Sin embargo, si la lleva a sus misiones, estará haciendo exactamente lo que Muzan quiere. Por lo tanto, cree que lo mejor que puede hacer es entrenar para volverse aún más fuerte, y solo entonces ir tras Nezuko. Y en cuanto a Tokito, dice que Tanjiro exuda positividad, y él, a su vez, dice que puede estar tranquilo. Su hermana, después de todo, su maestro es el encargado de cuidarla, por lo que Tokito llama su atención y afirma que los dos derrotarán al Kibutsuji juntos. Y otro día, Tanjiro decide visitar a Kanroji y descubre a través del olor que está criando abejas, y la niña confirma su deducción y dice que la miel de abeja hace que la comida sea mucho más sabrosa, por lo que lo lleva a su casa para regalarle unos dulces desconocidos. Y al entrar a la casa de Mitsuri, ella sirve a Tanjiro con panqueques americanos, está confundido acerca de la comida y se pregunta cómo debería comer los panqueques, y luego, Mitsuri arranca una rebanada y se la sirve en la boca, dejándolo asombrado con esta nueva comida. En este, le da a Tanjiro un traje para que se ponga, lo lleva a entrenar baile y le explica que es muy importante tener un cuerpo flexible, ya que esto les ayudará a tener movimientos más sincronizados y elegantes. Y al ver a Tanjiro y a otro chico haciendo los movimientos incorrectos, ella los interrumpe para mostrarles cómo deben hacerlo. Sin embargo, al verla estirar las piernas del chico al extremo, Tanjiro comienza a temblar de miedo, pero reconoce que esa técnica es un hecho, es muy poderoso. Y luego, Mitsuri se acerca a él y lo llama para que pruebe a practicar la técnica de estiramiento, y después de pasar por todo ese infierno, pasa al siguiente entrenamiento. Y Obanai dice que Mitsuri le contó algo de Tanjiro, y al leer que incluso tomaron té juntos, Obanai interpreta mal las cosas, y deduce que el chico tomó el entrenamiento con ella solo por diversión, lo que lo irrita visiblemente. Por lo tanto, Obanai le deja claro que ella no será tan suave con él como lo era Mitsuri. Y al notar que su sensei ya lo odia, Tanjiro mira asombrado, y luego, Obanai lo lleva al sitio de entrenamiento, donde hay varias filas de personas atadas a troncos de madera. En esto, Obanai explica que Tanjiro debe manejar la espada mientras evita estos obstáculos humanos, ya que esto ayudará a refinar sus habilidades con la espada. Y en cuanto a Tanjiro, sigue impactado por esa escena, y asocia esa habitación con un campo de ejecución, y luego, pregunta si esas personas cometieron un crimen, y Obanai mira seriamente a Tanjiro, y dice que esas personas cometieron el crimen de ser débil en el entrenamiento, lo que consecuentemente generó su enfado. Dicho esto, arroja una espada de madera a las manos de Tanjiro, pero antes de decirle que comience, Obanai le da una pequeña demostración de lo que el niño tendrá que hacer, y al ver a su maestro ser tan preciso en sus ataques, Tanjiro queda impresionado, pues además de su precisión, Obanai también tuvo cuidado de no golpear a ninguno de los alumnos. En esto, toma su espada y comienza a entrenar. Sin embargo, cuando escucha a las personas a su alrededor con miedo y pidiéndole que no los golpee, Tanjiro comienza a desesperarse, y luego, Obanai lo apura, diciéndole al niño que continúe con su entrenamiento, en cuyo caso, Tanjiro alcanza los objetivos indicados sin lastimar a los estudiantes, pero lo hace como un caracol, y Obanai afirma que no puede llamarlo entrenamiento. Por lo tanto, se detiene frente a Tanjiro y le dice al chico que lo golpee, pero al ver a uno de los estudiantes asustado, Tanjiro termina dudando y recibe un ataque directo de Obanai. En esto decide actuar con más firmeza y garantiza que golpeará a su maestro incluso en esas circunstancias. Sin embargo, Obanai lo vuelve a golpear y le dice que se mueve muy lentamente. En esto, Tanjiro señala que será imposible enfrentarse a Obanai mientras se preocupa por los estudiantes que lo rodean, por lo que el maestro le dice que se levante, ya que continuarán el entrenamiento. Y en medio del entrenamiento, Tanjiro sigue preocupándose por las personas cercanas. Después de todo, a pesar de que la espada es de madera, todavía es capaz de lastimarlos. En esto, Tanjiro nota que la espada de Obanai se retuerce de una manera anormal, como si quisiera esquivar a los estudiantes por su propia voluntad. En esto, se distrae y recibe un golpe bajo, y a Tanjiro le resulta extraño que Obanai pueda mover su espada de esa manera. Después de todo, ambos están usando las mismas espadas, pero su maestro es capaz de sortear a los estudiantes moviendo la espada de esta manera anormal. Y al analizar mejor el movimiento, Tanjiro nota que son similares a serpientes, pero de repente, sus pensamientos
momentos críticos son interrumpidos por la desesperación en los ojos de los estudiantes, quienes claramente le piden a Tanjiro que no los golpee. En esto, Obanai aprovecha esta oportunidad y golpea una vez más al chico y le dice que deje de dudar lo antes posible. Sin embargo, Tanjiro afirma que este es el entrenamiento que más nerviosismo le ha causado hasta el momento, ya que sus manos ganaron. No dejo de temblar, solo pienso en no golpear a los demás estudiantes. Y al caer la tarde los chicos cuestionan. Tanjiro explica por qué sigue entrenando incluso después de darle tiempo para detenerse, y Tanjiro explica que no quiere causarles ningún problema, y al escuchar esto, deciden ayudarlo con su entrenamiento. Y luego, van a bañarse juntos, pero pronto se angustian al darse cuenta de las heridas que se causaron por haber exagerado demasiado en el entrenamiento, por lo que todos deciden lanzarse juntos al agua, y a raíz de sus heridas, comienzan a sufrir quemaduras en la piel. Y al día siguiente, se reanuda el entrenamiento, con Tanjiro peleando contra Obanai entre los estudiantes, y el maestro se queja nuevamente de su velocidad, ya que Tanjiro es incluso más lento que antes. Y saliendo para el tercer día, Obanai vuelve a quejarse de su falta de velocidad al golpearlo, y después del entrenamiento, Tanjiro va al baño y se arrepiente de su nueva derrota. En esto, se prepara para el cuarto día de entrenamiento y comienza el entrenamiento simplemente corriendo, y luego, Obanai nuevamente se queja con él, llamándolo lento. En esto, Tanjiro decide concentrarse solo en luchar contra Obanai, olvidándose por completo de las personas que lo rodean. Después de todo, en una pelea real, debe mantener la atención en su espada, para evitar que se atasque en un árbol o piedra. Dicho esto, comienza a concentrarse en su objetivo, y poco a poco las personas a su alrededor se convierten en árboles comunes y corrientes a los ojos de Tanjiro, impidiendo que el chico sienta algún remordimiento cuando los golpea. En este, comienza a luchar contra Obanai en igualdad de condiciones, y nota que sus ataques han adquirido una precisión nunca antes vista, y además, Tanjiro es capaz de esquivar mucho más fácilmente los ataques de Obanai mientras lo golpea con su espada. Y al cortar una de las mangas de la ropa de Obanai, Tanjiro nota que el entrenamiento ya llegó a su fin, y entonces, le agradece a Obanai por haberlo entrenado, y para devolverle su gratitud, Obanai se despide con dureza, llamándolo basura, y le dice a Tanjiro que deje de hablar con Mitsuri como si tuviera intimidad con ella. Y al notar que Obanai siguió odiándolo hasta el final, Tanjiro está un poco triste y confundido por esto, pero continúa su camino hacia el siguiente dojo de entrenamiento, donde se encontrará con el profesor Shinasugaba. Y al ver al chico tomando el camino equivocado, el cuervo lo guía por el camino correcto, y entonces, Tanjiro de pronto se encuentra con Zenitsu, y ambos se llevan un susto enorme al verse. Y Zenitsu comienza a decir cosas raras, pidiéndole que lo deje escapar de algo, y Tanjiro le pregunta de qué está hablando, y el chico solo dice que su vida está en juego, lo que hace que Tanjiro se pierda aún más. Sin embargo, poco después, Sanemi aparece justo detrás de él, y le dice que elija entre volver a entrenar o morir, momento en el que Zenitsu comienza a gritar desesperado. Sin embargo, Sanemi lo apaga de un solo golpe, y le pide a Tanjiro que cargue con el chico por regreso al dojo de entrenamiento. Y en el camino, Tanjiro muestra entusiasmo al hablar con su nuevo maestro, pero Sanemi le aconseja que no se emocione tanto, después de todo, todavía no ha reconocido su valor. Y al escuchar esto, Tanjiro le devuelve la provocación, diciendo que tampoco podía haber tanto valor en Sanemi, y además, recuerda el momento en que el maestro de repente apuñaló a Nezuko, en el cual, Sanemi se queda atrás, y toma nota. Ese Tanjiro es al menos un chico muy valiente, y al iniciar el entrenamiento, Tanjiro se da cuenta de por qué Zenitsu terminó así. Después de todo, el entrenamiento consiste en que los estudiantes ataquen a Sanemi hasta que se desmayen o se sientan enfermos, y es más, su entrenamiento no tiene un solo descanso. En esto, Tanjiro se da cuenta de que incluso el Obanai era mucho más amable que su nuevo maestro, y en cuanto a Zenitsu, finalmente se despierta y comienza a culpar a Tanjiro por llevarlo de regreso a ese infierno. Sin embargo, Tanjiro sintió que el maestro todavía estaba entendiendo más pesado para él, porque si bajaba la guardia por un solo segundo eso sería suficiente para que abandonara el entrenamiento completamente lesionado. Y luego de terminar la sesión del día, Tanjiro pasa por los pasillos del lugar de entrenamiento y escucha la voz de Genya pidiendo hablar con su hermano. Sin embargo, Sanemi muestra cero interés en hablar con Genya y además, desdeña a su hermano, diciendo que no tiene talento. Por lo tanto, Sanemi sugiere que Genya deje el escuadrón exterminador. Después de todo, ni siquiera puede usar técnicas de respiración, y eso en sí mismo es suficiente para quitarle su autoridad como espadachín. Habiendo dicho eso, le da la espalda, y entonces, Genya ruega por el perdón de su hermano, y Tanjiro está animando al chico desde lejos, y en cuanto a Sanemi, muestra indiferencia sobre si perdona o no a su hermano, así que solo pregunta, para que Genya desaparezca de tu rostro. En esto, Genya afirma que incluso se comió demonios, solo para poder seguir luchando, y al escuchar esto, Sanemi se enoja y ataca a su hermano, pero Tanjiro entra en medio de la confusión para proteger a Genya. En esto, es expulsado con los demás estudiantes, y luego, Zenitsu mira esa escena sin entender nada, y Tanjiro le pide a Sanemi que deje lo que estaba haciendo. Sin embargo, sale del dojo aún más enojado que antes. En esto, Zenitsu comienza a desesperarse, ya que siente que él también será golpeado fuera del horario de entrenamiento, y en cuanto a Tanjiro, pregunta si el maestro tiene la intención de matar a Genya, y Sanemi dice que no. Después de todo, eso va en contra de las reglas. Entonces si tu plan es simplemente dejar al niño discapacitado. Sin embargo, deja claro que no le hará nada a su hermano si decide dejar el escuadrón exterminador por su propia voluntad, pero al escuchar esto, Tanjiro se opone, y dice que Sanemi no tiene la autoridad para hacer algo así, y además, le recuerda que el propio Sanemi ignora a Genya como su hermano menor, por lo que no tiene sentido que interfiera en las decisiones del niño.
niño. Y Tanjiro dice que tal vez Genya no tenga suficiente habilidad, pero decidió arriesgar su vida para luchar contra los demonios, y eso es suficiente para hacerlo digno de estar en el escuadrón de exterminadores. Dicho esto, afirma que no dejará que Sanemi se interponga en su camino, porque si no fuera por la ayuda de Genya, no habrían derrotado a la luna superior, y cuando ve que Tanjiro no cede, Sanemi afirma que él acabará con el primero. En esto, comienza a intentar golpearlo en el estómago, sin embargo, Tanjiro logra detener el ataque a tiempo y luego le lanza una patada a Sanemi, dejando a todos a su alrededor sorprendidos. En esto, Tanjiro le pide a Zenitsu que saque al Genya, y al notar la distracción de su enemigo, Sanemi intenta atacarlo, sin embargo, la patada roza a Tanjiro, y al ver a su hermano perder el control, Genya intenta detener la situación, pero Zenitsu lo jala del brazo llevándolo a un lugar seguro, y a mitad de camino dice que siente pena por Genya porque tiene un hermano tan loco, y el chico golpea a Zenitsu, y le pide que deje de insultar a su hermano, y mientras tanto, la pelea de Tanjiro contra Sanemi continúa hasta el final de la tarde, y como resultado, se le prohibió tomar clases con Sanemi, y tampoco logró unir a los hermanos, como estaba previsto, y al día siguiente, Tanjiro se arrepiente de todo lo sucedido. Sin embargo, Zenitsu lo elogia por el coraje que tuvo al enfrentar el pilar de viento, pero al poco tiempo comienza a enloquecer nuevamente, porque a pesar de que caminan mucho, no pueden. Encuentra la casa desde el pilar de rocas, y luego, Tanjiro lo calma, diciéndole que ya casi están allí. Luego, escuchan el sonido de una cascada y ven a un grupo de personas entrenando debajo de ella, para luego encontrarse con su nuevo maestro rodeado de fuego, lo que los deja completamente asombrados. Y cuando comienzas tu explicación, Yomei afirma que lo más importante es el core de su cuerpo, ya que con este puede estabilizar su fuerza en sus partes inferiores, haciendo así que sus ataques sean más precisos y sus defensas inquebrantables. Y al principio, Yomei los lleva a comenzar a entrenar debajo de la cascada, y les explica que después de eso deben entrenar levantando 3 pesados troncos de árboles, y finalmente, empujarán una roca gigante, transportándola a través de un acantilado, que son unos 109 metros. Dicho esto, Yomei termina la explicación de cómo funcionará su entrenamiento, y dice que canceló la parte del fuego, debido a la alta probabilidad de terminar quemándolos, y Tanjiro llama la atención del maestro, diciendo que Zenitsu se desmayó al escuchar lo que dijeron. Tiene que hacerlo en el entrenamiento, y luego el maestro le dice que arroje al niño al río, para despertarlo al instante. En esto, Zenitsu comienza a gritar cuando toca el agua fría del río, sin embargo, pronto es interrumpido por los otros estudiantes, quienes les piden a los dos que los ayuden a empujar la roca, y al notar que la roca está muy caliente, Zenitsu inmediatamente se aferra a ella, y asocia la roca con los cálidos brazos de su madre, y en cuanto a Tanjiro, continúa en el agua fría del río, y nota que este entrenamiento en cascada es el más duro de todo, pero ver a Inosuke haciendo lo mejor que puede en el entrenamiento, esto motiva a Tanjiro a seguir avanzando, pero cuando le presta más atención al chico, nota que Inosuke se estaba asfixiando con el agua que entró en su máscara, por lo que Tanjiro comienza a empujar el agua de sus pulmones para salvarlo, y una vez hecho esto, vuelve al entrenamiento en cascada mientras canta el sutra, y en cuanto al estudiante de al lado, le explica que este entrenamiento, además de ser bueno para la concentración, también le ayuda a darse cuenta de que está consciente, y después de pasar por el entrenamiento de la cascada, Tanjiro se da cuenta de que ese entrenamiento fue más difícil de lo que imaginaba. Después de todo, no esperaba que el agua que bajaba desde la cima de una cascada pudiera ser tan pesada, hasta el punto de que incluso podría romperle el cuello si relajabas tu cuerpo un poco más. En este caso, el alumno que está al lado informa que le llevó toda una tarde coger el ritmo de este entrenamiento, sin embargo, todavía no pudo acostumbrarse al agua, pues ya es capaz de aguantar 2 horas en la cascada. El niño afirma que está listo para comenzar el entrenamiento del tronco, y cuando toman un descanso para almorzar, Inosuke comenta a sus compañeros sobre Yomei, y afirma que realmente es un tipo increíble, y durante la comida, comienza a comer hasta las espinas de su pescado, dejando a la gente alrededor sorprendida, y a Tanjiro, a su vez, afirma que Inosuke es la única persona capaz de devorar un pescado por completo, sin siquiera dejarle las espinas. Y al escuchar esto, toma este comentario como un cumplido, y se hace llamar el rey de la montaña, y luego menciona a Yomei como un anciano con cuentas tintineantes, en lo cual Tanjiro lo corrige, diciendo su verdadero nombre de Yomei. Y luego, Inosuke explica que Yomei es el más fuerte del escuadrón exterminador, y Tanjiro se sorprende con esta información, y deduce que su marca ya desapareció. Después de todo, Yomei tiene un olor diferente al de los demás miembros del escuadrón, y mientras los dos hablan, los demás estudiantes se hacen a un lado sin entender nada de lo que están hablando, debido a que el nivel de Inosuke y Tanjiro es mucho mayor que el de ellos. Y en cuanto a Zenitsu, dice que no cree nada de lo que dicen, porque para él, Yomei ciertamente no es capaz de mover esa roca 109 metros solo, por lo tanto, el único objetivo del viejo sería atormentarlos. Sin embargo, Tanjiro dice que escuchó a otros decir que Yomei es capaz de mover rocas aún más grandes, pero Zenitsu permanece incrédulo, hasta que de repente, Yomei comienza su entrenamiento, moviendo la roca frente a él, en lo cual, Tanjiro queda impresionado por la fuerza de su mentor, y se pregunta si él también será fuerte en ese nivel algún día. Y luego, Zenitsu afirma que esto será imposible, porque Yomei es un tipo anormal, además de ser mucho más grande que Tanjiro. Y en cuanto a Inosuke, se pone su máscara y dice que comenzará con el entrenamiento de troncos y rocas, y al escuchar esto, Zenitsu afirma que está siendo muy optimista. Y cuando regresan al entrenamiento en cascada, Tanjiro e Inosuke siguen sufriendo por el peso del agua fría bajo sus hombros, y luego Tanjiro pasa al entrenamiento de tronco y lo completa después de mucho esfuerzo. Una vez hecho esto, finalmente puede ir al entrenamiento de rocas, y mientras
mientras tanto, el cuarto ojo continúa persiguiendo a los exterminadores y localiza a uno más, logrando así localizar alrededor del 60% de ellos. Sin embargo, Nakime continúa buscando a Nezuko, la chica que conquistó el sol, y al ver la evolución de su aliado, Muzan la elogia diciendo que Nakime ha alcanzado un nivel espléndido. En esto, ella sigue a otros dos exterminadores, y Muzan le dice que se mantenga detrás de ellos y afirma que pronto encontrará a Nezuko y Ubuyashiki como estaba planeado. Y regresando a Tanjiro, comienza a entrenar en la roca, pero a pesar de que hace mucho esfuerzo, termina cayendo boca abajo en el suelo, y entonces Tanjiro decide tomar un descanso del entrenamiento, y luego se encuentra cara a cara al resto de alumnos que se preparan para bajar de la montaña, ya que seguirán con otros entrenamientos más tranquilos. En esto, Tanjiro dice que contará con ellos de todos modos, porque si pueden ayudar brindándole apoyo de otras maneras, eso será suficiente para que Tanjiro y los demás puedan luchar contra los demonios con menos preocupaciones. Dicho esto, Tanjiro afirma que con la ayuda del escuadrón exterminador podrán quitarle la cabeza a Muzan Kibutsuji, y al escuchar esto, los chicos se animan nuevamente y garantizan que lucharán junto a Tanjiro, brindándole apoyo en la retaguardia. Y después de que se van, Tanjiro regresa a su entrenamiento empujando la roca, y al final del entrenamiento del día, prepara pasteles de arroz para sus amigos. Y durante la comida, uno de los chicos comenta que el Hachira casi no tiene Tsuguko, y los demás estudiantes finalmente entienden la diferencia entre ellos y un Hachira. Sin embargo, Zenitsu, al darse cuenta de lo inferior que es, elige aislarse de todos. Y aunque las Hachiras son increíbles, uno de los chicos afirma que Tanjiro cocina bolas de arroz como nadie, además de que es excelente asando pescado. En esto explica que es hijo de un carbonero, por lo tanto, sabe exactamente a qué temperatura dejar la comida. En esto, Tanjiro decide asar las bolas de arroz también, y cuando se ve comiendo junto a sus amigos, recuerda a su familia, y esto lo llena de motivación para volver a entrenar, pero aún así, Tanjiro no puede mover el lugar, y cuando recuerda que los demonios pronto atacarán, se da cuenta de que él también necesita darse prisa, y entonces, Tanjiro se pregunta qué necesita para tener éxito en el entrenamiento de la roca, y en medio de sus pensamientos, es interrumpido por Genya, quien nota que su marca se ha vuelto un poco más oscura. En esto, Tanjiro dice que estuvo preocupado por Genya desde ese último día, y él, a su vez, explica que terminó en una prisión disciplinaria después del regaño de R, y además, le dijeron a Genya que se mantuviera alejado de su hermano. En esto aprovecha estar frente a Tanjiro, y le pide disculpas por haberlo involucrado en su enfrentamiento con su hermano. Dicho esto, vuelve a hablar de la marca de Tanjiro, que al parecer se volvió más oscura que antes, y al mismo vez al descubrir esto, dice que se sintió más feliz. Y en cuanto a Genya, nota la roca de al lado y dice que también está entrenando con rocas. Sin embargo, Tanjiro dice que ni siquiera es capaz de moverla, y Genya dice que puede mover la roca silenciosamente. Y luego le explica a Tanjiro que para mejorar su concentración como mucho es necesario realizar una acción predeterminada, y en su caso, Genya canta un embutsu similar a lo que hace Himejima. Y dado este consejo, abandona el lugar, y luego Tanjiro regresa a su entrenamiento, tomando en consideración todo lo que le dijo su amigo, acerca de que tiene que abrir todos sus sentidos a la vez, porque de esa manera, aunque no lo sepa cómo usar cualquier técnica de respiración, Genya sería capaz de mover la roca usando movimientos repetitivos. En esto, Tanjiro logra mover un poco la roca, y en medio de su entrenamiento, los demás estudiantes lo llaman y le piden que vuelva a hacer la cena, porque después de la comida que hizo, los chicos no quieren comer nada que no ha sido cocinado por él. Y entonces, Genya decide ayudarlo con la comida, y le explica que los movimientos repetitivos están ligados a poder liberar todas sus emociones, y el hecho de que la marca en la cabeza de Tanjiro sea más oscura, prueba que ha alcanzado ese estado mental. Pero al escuchar esto, Tanjiro le recuerda que ni él ni Himejima tienen una marca, y luego, Genya nota que tiene razón, y pregunta cuándo puede liberar todas sus emociones, e inmediatamente al hacer esta pregunta, Genya nota una expresión de tristeza en el rostro de Tanjiro y se disculpa por recordarle algo malo de su pasado. Y después de la comida, regresa a su entrenamiento de roca y continúa teniendo presente las enseñanzas de Genya, en las que Tanjiro explica que su movimiento repetitivo consiste en imaginar el rostro de su familia y recordar las palabras de Rengoku, donde le aconseja encender el fuego en tu corazón. En esto, Tanjiro se motiva y logra empujar la roca aún más lejos, y al verlo entrenar en este momento, Zenitsu afirma que no podrá aguantar el entrenamiento del día siguiente. Sin embargo, continúa con el entrenamiento, y luego de hacer este mismo movimiento varias veces, Tanjiro logra mover la roca aún más, además, dejando a Zenitsu e Inosuke completamente incrédulos ante lo que ven. Y luego, Tanjiro continúa arrastrando la piedra aún más, y mientras tanto, Muzan se pregunta qué está tramando Ubuyashiki contra él. En esto, ella sigue a otros dos exterminadores, y Muzan le dice que se mantenga detrás de ellos y afirma que pronto encontrará a Nezuko y Ubuyashiki como estaba planeado. Y regresando a Tanjiro, comienza a entrenar en la roca, pero a pesar de que hace mucho esfuerzo, termina cayendo boca abajo en el suelo, y entonces, Tanjiro decide tomar un descanso del entrenamiento, y luego se encuentra cara a cara al resto de alumnos que se preparan para bajar de la montaña, ya que seguirán con otros entrenamientos más tranquilos. En esto, Tanjiro dice que contará con ellos de todos modos, porque si pueden ayudar brindándole apoyo de otras maneras, eso será suficiente para que Tanjiro y los demás puedan luchar contra los demonios con menos preocupaciones. Dicho esto, Tanjiro afirma que con la ayuda del escuadrón exterminador podrán quitarle la cabeza a Muzan Kibutsuji, y al escuchar esto, los chicos se animan nuevamente y garantizan que lucharán junto a Tanjiro, brindándole apoyo en la retaguardia. Y después de que se van, Tanjiro regresa a su entrenamiento
empujando la roca y al final del entrenamiento del día prepara pasteles de arroz para sus amigos. Y este fue otro video. Si te gustó y quieres más videos como este, suscríbete, deja tu me gusta y hasta la próxima.